Bueno, no estaba completamente seguro de lo que tenía que hacer esta noche, pero creo que debo hablarte acerca de los principios de interpretación, preparación de sermones, cómo pienso a través del estudio, porque eso es lo que estás estudiando, ¿verdad? Como el estudio bíblico que es básico, cómo interpretar la Biblia, siendo el tipo de persona para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que están viendo estas últimas veces, ¿no? Así que vamos a hacer esto. Así que vamos a hacer esto primero en este estudio. Va a ser divertido, pero vas a tener que ser valiente por un momento. Así que prepárate. Voy a guiarte por lo que yo llamo preparación detrás de la cortina para los sermones. Así que te voy a guiar en los principios de interpretación que yo uso cada semana en mi vida. Así que si tú te preguntas cómo paso yo el pasaje que está en la Biblia al que acabo, te traigo un domingo por la mañana, te voy a guiar un poco de lo que acabo de decir para una versión que sea fácil de entender cómo yo pienso en la interpretación de pasajes bíblicos. Y luego, después de eso, tengo un montón de preguntas en las que pienso toda la semana sobre que creo que será importante desarrollar, sacar primero del pasaje de para mi propio corazón primero. Entonces, ¿cómo me está convenciendo, dando convicción a mí el Señor de la palabra de Dios y de lo que yo después quiero compartir a ti? Y luego lo que pienso que podríamos hacer es que tú podrías escoger cualquier pasaje que quieras y vamos a ir a este pasaje juntos y vamos a hacer estas aplicaciones con estos principios y darte un ejemplo. Y creo que el objetivo podría ser desde un nivel general, que cuando salgas de aquí hoy quizás salgas con más comprensión, estrategia y enfoque sobre cómo simplemente tú puedes leer tu Biblia en tu lectura diaria. Así que le di por título en cómo hacer esto detrás de la cortina. Así es como la forma en que yo pienso para la interpretación bíblica. ¿Eso te parece interesante? ¿Se tomas interés en saber cómo yo leo un pasaje a lo que predico el domingo? Porque te prometo que no solo oro en la noche del sábado y luego pasa así el domingo. Te diré unas cosas desde el principio que podrían ser útiles. Hace años escuchaba al pastor John MacArthur, que ahora está con el Señor, hablar sobre su propia preparación de sermón. Y les dijo a un grupo de pastores. Yo estaba allí sentado con un grupo de pastores que eran jóvenes y básicamente él dijo, ya sabes, pasa 30 horas en tu Biblia cada semana y busca dentro de 30 años y estarás por delante del resto y serás fiel. Así que lo tomé como un paradigma de que probablemente tiene sentido dedicar cerca de 30 horas a mi semana solamente al estudio. Así que probablemente gasto, dependiendo del pasaje de la semana, de lo difícil que sea el pasaje, en cómo estoy familiarizado con el pasaje y el contexto, probablemente dedico entre 20 a 30 horas a la semana para lo que yo les traiga a ustedes el domingo. Y normalmente te predico por 52 minutos o algo así. Así que normalmente son 20 a 30 horas de trabajo lo que tengo el domingo durante estas horas. Así que, como te digo, no puedo solamente orar el sábado en la noche. Así que predicar es realmente un trabajo de amor, porque el objetivo principal del sermón es impactar a la gente. Y yo no era un estudiante. De hecho, mi tío me llamó el otro día desde Eugene, Oregón, y ahora escucha Cornerstone cada semana, lo cual es muy alentador, mi tío Dean. Y básicamente me contó en el teléfono, me dijo que hace mucho tiempo que yo no he hablado con él, pero él me dijo, Sue y yo estamos escuchando tus sermones y te conocíamos de pequeño, te conocimos como un joven, te conocimos en el instituto y la universidad y literalmente tú eres un milagro. No sabemos cómo ha pasado lo que estamos viendo allí
tú arriba predicando porque te vimos desde niño y eras un estudiante fatal durante toda la escuela. De hecho, yo aprendí gramática en inglés, aprendiendo la gramática griega mientras estaba en el seminario. De verdad, sí fui mal estudiante. Por ejemplo, yo nada más leí un libro en toda mi vida. Leí este pequeño libro de una pequeña novela del oeste que tenía mi padre, y básicamente el resto de mi vida hice todos los informes de libros que podía hacer ese año acerca de ese libro para no leer otro. Mis padres también me han dicho que creen en el Espíritu Santo, pero lo que Dios ha hecho en mi vida realmente creen en el Espíritu Santo, porque realmente soy yo un subproducto del trabajo del Espíritu Santo. Y digo todo esto para decir, no porque no es natural para mí para sentarme 20 a 30 horas a la semana. Es difícil, pero sí puedo decir que en mi escritorio es de pie, y así que estoy caminando, siempre me estoy moviendo y siempre estoy en movimiento, pero quizás paso como 15 horas preparando el sermón, y también camino mucho durante ese tiempo, y simplemente camino y leo y escribo, y tengo 2 pantallas y camino entre 5 a 6 millas, porque eso es mucho tiempo para sentarse cada semana. Pero lo hago porque creo que la palabra de Dios, que Dios es digno de predicar su palabra clara y con cuidado. También me da miedo equivocarme en un pasaje. Normalmente no duermo mucho los sábados por la noche. Apenas duermo casi los sábados en la noche porque simplemente mi mente sigue en la noche y casi no puedo dormir porque estoy pensando en el domingo. Y cada pequeño detalle del sermón, cada pequeño detalle, cada pequeña cosa que he estado pensando, usualmente estoy despierto en la noche y estoy preparando hasta la mañana. Y eso es porque creo que Dios es digno de que sus siervos reciban su palabra, que sea correcta, que sea precisa. Y tengo un terror en predicar un sermón y equivocarme y deshonrar al Señor. Por eso también dedico tanto tiempo a estudiar. Escuché a John Piper decir recientemente en una grabación. Los que ustedes conocen a John Piper, es el pastor en la iglesia bautista Bethlehem en Minneapolis. Jugué béisbol un año allí. Bethany y yo fuimos a su iglesia por un tiempo. Pero yo le voy a decir que él no empieza a prepararse sus sermones hasta el viernes, porque nunca deja de prepararse, predicar, porque requiere que se prepare. Lo entiendo. Normalmente hago un poco de trabajo quizás el martes. Probablemente no martes y miércoles, luego empiezo el jueves y normalmente quedo con alguien por la mañana o algo así y luego estudio todo el jueves. Me preparo un poco para el grupo de los hombres, enseñarle los viernes, porque los viernes doy clases a los hombres durante aproximadamente 1 hora, así que dedico unas horas a eso y luego hago lo demás el día viernes, también el sábado y normalmente unas 5 horas el domingo por la mañana. Y todo eso simplemente porque así como dice Piper, si comienzo yo lunes, creo que estudiaría toda la semana hasta el lunes, quizás estudiar 50 horas, porque la palabra de Dios es inagotable. Así que el sermón requiere que deje de estudiar. Así que cuando predico ya no puedo más, ya no tengo que estudiar ese pasaje esa semana. Y la última razón es que creo es que lo que Dios hace cuando Él crea un predicador es que Él pone tanto amor por la gente que no quiero llegar a entregar algo que no sea edificante, que no llene tu alma ni tu corazón. Y no quiero que te vayas y digas, bueno, eso estuvo bien el domingo, pero mejor tengo que ir a escuchar otro sermón este domingo también por la tarde, porque realmente no estoy alimentado. Yo he ido a iglesias así, que Bethany y yo íbamos y decíamos, bueno, ¿a quién vamos a escuchar ahora esta tarde? Porque el domingo por la mañana era como un cristianismo ligero, sermones para los cristianos, un pequeño operativo, pero vamos a por algo ahora más fuerte de comer, de dirigir. Mi objetivo en mi corazón siempre ha sido, espero y estoy seguro de que lo que hago todo el tiempo, que ofrezca una comida nutritiva, que sientas que
necesitas todo el domingo para digerir por la tarde y quizás hasta el lunes o martes porque ya te han alimentado. Y bueno, ese es mi objetivo y creo que muchos de los hombres que han sido entrenados como yo y que han pasado como 18 a 30 horas un domingo por la mañana, dependiendo el señor, el hombre, creo que eso es bastante común. No creo que yo soy el único que hago eso. Siempre estoy intentando averiguar cómo ir más rápido y aún no lo he conseguido. A veces pienso que tiene que haber una forma de hacerlo más rápido y aún no lo he disfrazado. Empecé a aplicar exposición de sermones alrededor del 2010, así que 2008 y 2009 hice muchos estudios bíblicos y cosas así, pero conseguí realmente algunas herramientas y prediqué fue en 2010. Llevo casi 16 años predicando, así que no mucho tiempo comparado con muchos otros hombres. Y bueno, eso es como mi corazón detrás de todo esto, mis reflexiones pastorales para ti. Y creo que cuando Dios hace un predicador, Él hace que Él ame a la gente y ese amor por la gente te impulsa a no querer ser perezoso y recortar esquinas, porque mi carne también quiere alivio. Quiero decir, la preparación de sermones, como dijo Pastor John MacArthur, es un lenguaje implacable. Una persona lo explicó y probablemente no sea lo mejor en decirlo aquí con ustedes. Es como tener un bebé el domingo y quedarte embarazada el lunes y luego tener que dar a luz otra vez del domingo siguiente. Es como que siempre estás embarazada en todo el tiempo. Perdónenme, quiero decir, probablemente no funcione realmente. Oye, yo le dije esta Bethany así un par de veces, le dije, ¿sabes? En Gálatas 4:19, Pablo dice que estoy en dolores de parto hasta que Cristo esté completo en las personas. Y yo le dije, yo sé lo que estás pasando. Y ella dijo, ¿sabes lo que ella dijo? Ella dijo, ya. Y Pablo era un hombre, por eso dijo eso. Así que todo esto para decir que creo que la preparación de un sermón requiere una cantidad tremenda de trabajo y requiere la obra del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo. Y creo que voy a darte los principios que explico, pero supongo que eso es todo para decir que Dios es el que hace los predicadores. Sabes, tú sabes cuando Él hace la persona que designó para predicar cuando cuando lo recibes, porque predicar es un evento sobrenatural donde se reúnen el pueblo de Dios bajo el ministerio del Espíritu y Dios toma a un hombre dotado que tiene el don de predicar y le hace hacer su obra y dar un sermón y es una ocasión sobrenatural. Es diferente a escuchar en línea, diferente como hacer el streaming, es diferente a YouTube. Predicando un domingo por la mañana, el Espíritu Santo está reunido colectivamente con su pueblo y te enfrentas a un evento sobrenatural. Por eso deberías estar bajo predicación lo más posible, porque Dios usa ese evento como forma corporativa para que el Espíritu Santo actúe de maneras que creo que no lo hace en ningún otro lugar de tu vida, que no sea más que predicando. Ahora bien, todo esto podría haberse dificultado si el predicador no acierta con el texto, porque entonces no está dando a la gente lo que la palabra de Dios dice. Y por eso un predicador dedica tanto tiempo a prepararse, porque no quiere decir que esto viene de Dios y no lo es. Así que bien, esas son algunas ideas introductorias. Esto te da algunas categorías. Muy bien. Si tal, vamos a repasar un poco cómo pienso en la preparación y luego en tus propios estudios bíblicos pueden usar esto, lo que imprimí para ustedes. Puedes tomar esto, lo que te di, ponerlo en tu Biblia. Y aquí tiene el logo de Cornerstone. No sé cómo hice eso, pero quizás nuestra impresora es la que lo puede hacer. Así que podrías tomar esto y cuando hagas tu propio estudio bíblico personal, esto en realidad es un enfoque bíblico para interpretar la Biblia. Y creo que nuestro hermano Scott te va a guiar por esto, por todo esto. Pero yo solamente te voy a decir cómo yo lo pienso. Así que abre tu Biblia a Salmo 119:18 para empezar. Yo empiezo mi proceso y durante todo mi proceso yo oro. A veces en mis círculos
la gente me dice, sabes, no leas de un manuscrito, así que yo llevo un manuscrito completo, no sé si lo sabes, para que cuando yo estoy arriba tengo 30, 40 páginas, he escrito todo lo que planeo decir. Ahora, no estoy pegado a eso, ¿sabes? ¿Tú sabías que yo tenía todo eso o simplemente pensabas que yo solamente estoy hablando? Se nota que estoy mirando hacia abajo o a veces, pero no muchas veces estoy mirando hacia arriba. Mi pensamiento es esto: necesito conocer ese mensaje tan bien, que esté tan en mi corazón, porque quiero ver mis notas abajo cuando tú estás leyendo, y cuando tú estás mirando arriba, yo también te quiero estar mirando a ti. No solamente porque la predicación es un evento en vivo, predicando con la gente. No intento predicar solo un sermón. Estoy intentando decírtelo, así que quiero interactuar contigo. Es un evento sobrenatural donde predico, y quiero predicar de tal manera que estemos comprometidos, los pastores y las ovejas. Así que sí, oro durante todo el proceso, mientras estoy preparando mis apuntes y mientras estudio, porque yo creo que el Espíritu Santo está actuando en mi vida, iluminando mi mente, dándome claridad durante el proceso, que luego acaba siendo lo que llevo el domingo por la mañana. Así que esto es lo que oro, y si tú gustas orar esto cuando hagas tu propio estudio bíblico, creo que esto es lo que hace el salmista. Salmo 119:18: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Obviamente no se refiere solo a sus ojos físicos, tiene los ojos abiertos, está leyendo, pero le está pidiendo al Señor que le dé visión espiritual. Así que cuando estudio, yo le suplico al Señor que me aclare su texto. Y te voy a decir una cosa: algunos pasajes, como la semana pasada en Hebreos, wow, eso fue quizás el pasaje más difícil que he predicado en mi vida. Estuve como en 8 contextos diferentes del Antiguo Testamento, de Cristología, la Neumatología, la Trinidad, la Angelología. La estructura era una locura, como si estuviera suplicando al Señor que me ayudara a acertar este texto. Así que cuando estoy estudiando, estoy en comunión con el Señor todo el tiempo, pidiéndole que me ayude a ver lo que es bello y maravilloso en su palabra. Para mí primero, porque para mí lo primero, yo tengo que aplicar mis sermones. Escuché a un predicador decir hace poco: el Señor pisa mis pies antes que pisa los tuyos. Y eso es cierto. Si alguna vez te traigo algo convincente, puedo asumir que el Señor me hizo eso para mí también esa semana. Así que lo comparto contigo. Entonces yo oro por convicción y oro por la iluminación y claridad de la interpretación. Y lo siguiente que yo pienso es la inspiración. ¿Cuál es la doctrina de la inspiración? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien quiere saber? ¿Alguien sabe qué significa inspiración? Alguien, solamente dilo. Tienes que ser valiente. Ya, vamos a ver a Segunda de Pedro. Estos son principios que simplemente reflexiono en mi estudio. Dios nos transmitió la verdad al tener, fíjate aquí en mi punto, en la autoría dual, significado único. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es realmente importante. Autoría dual, significado único. ¿Quién es el autor supremo de todas las escrituras? Dios. Pero Dios no escribió un libro en el cielo y lo dejó caer del cielo y se lo dio. No solo escribía cartas y las dejaba caer del cielo. Podría haber hecho, y eso estaba bien, nadie se tenía que quejar, pero Dios es uno de los autores, y luego Dios eligió a los autores humanos para ser el segundo autor, doble autoría. Pero Dios, el autor y el autor humano, no comunicaban cosas diferentes. Así, cuando decimos que la autoría dual, sentido único, eso es lo que significa, que el autor humano está comunicando lo que el Dios autor divino estaba comunicando desde el principio. Y cualquiera
cualquier error o defectos que pudieran tener un humano, Dios dominaba lo que estaban inspirando para asegurarse que su voz llegara a través del instrumento humano, pero utilizó bellamente los instrumentos humanos, su personalidad, su origen, su formación, su pedigrí, sus experiencias, su gramática, utilizó autores humanos, para que ellos comuniquen su verdad divina. Así que asegúrate que cuando tú lees tu Biblia, tú misma te preguntes dos cosas y sepas esto, que número uno, Dios está hablando a su pueblo. Este es un autor y lo está haciendo a través de un autor humano. Y por eso me oyes decir cosas como Pablo dice o el autor de Hebreos dice o lo que sea. Eso no significa que Dios no lo ha dicho. Solo reconozco que Dios usó un instrumento humano para hablar a través de ella. Y eso es lo que llamamos la doctrina de la inspiración. Así que mira, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Mira, no depende de ti ni de mí. Al final, de lo que determina qué significa la palabra de Dios mediante nuestra propia interpretación. Eso no es así. Así que la pregunta equivocada es, ¿qué significa esto para mí? Si eso es lo que tú dices, bueno, ¿qué significa ese mensaje para mí? Bueno, solo importa lo que significa para ti si entiendes lo que significó primero para Dios cuando hizo el autor humano escribiera. Así que la mejor pregunta es, ¿qué significa este pasaje para Dios cuando Él creó a este autor humano? ¿Y qué hizo decir el autor humano al decir estas personas? Y luego, si quieres decir qué significa para mí después de saber lo que significa para ellos, está bien. Pero a menudo tenemos métodos de estudio bíblico donde un grupo de personas se junta en círculo y dicen, bueno, leamos un pasaje. ¿Qué significa eso para ti? Y para ti, y para ti. Ahora, tenemos diferentes significativos diferentes. Hay un solo significado de un pasaje. Dios inspiró a los autores humanos a escribir un pasaje, y nuestro trabajo es decir no solo lo que significa, sino lo que significó cuando fue escrito. Y entonces podemos pensar en lo que podría significar para nosotros. Pero primero necesitamos saber qué quiso decir Dios cuando lo escribió. ¿Qué quiso decir Dios? Autoría dual, es decir, Dios a través de un autor humano, un solo significado. Y esto es muy importante. Déjame contarte en esto lo que pasó en mi vida esta semana. Básicamente en la preparación de un sermón. Lo escuché hace probablemente 15 años de Rick Holland. Y él dijo, cuando termines de predicar, si el autor bíblico, inspirado por Dios, escuchara tu sermón, querrías que viniera y te dijera amén. Tienes el texto correcto. Pienso en eso todo el tiempo. Literalmente, paso la mitad del lunes pensando en mi sermón. Y a veces es deprimente. Los lunes para los predicadores a veces son deprimentes porque pienso en cosas que podría haber dicho mejor aquí o puede ser más claro aquí y estoy luchando con mi corazón sobre lo que podría haber hecho aquí y podría haber aprovechado mejor mi tiempo. Los lunes no siempre son divertidos para mí porque pienso en lo que podría yo haber hecho mejor, porque lo que me pregunto es como el domingo pasado, si el predicador de Hebreos estuviera en la primera fila cuando me siente y él habrá venido conmigo y hubiera dicho Darren, amén. Eso es exactamente lo que Dios me inspiró a escribir. Así que cada semana de mi vida, cada vez que predico, siempre me pregunto, ¿dirá amén el escritor inspirado en la Biblia a lo que dije? Porque si no lo hace, entonces tendría que decirme, oye, eso está muy bien lo que dijiste, pero eso no es lo que Dios me inspiró a escribir. Ahora simplemente le dijiste a la gente algo que tú dijiste que Dios dijo, pero Dios no dijo eso. Y ves, eso para mí es terrible para un predicador. Así que cada semana en mi vida simplemente me siento y luego empiezo a orar, incluso después, Señor, por favor, usa eso, Señor, si perdí algo, que por favor el Señor me lo exponga. ¿Sabes? Siempre estoy pensando en eso. Si el autor bíblico diría amén en mi sermón. Y deberías pensar eso tú en tu estudio bíblico. Si estás leyendo 1 de Pedro, que él está interpretando así un pasaje, deberías pensar, así es como Pedro lo quiso escribir, porque necesito hacerlo bien, porque no quiero interpretar algo que Pedro no pretendía, porque eso sería diferente de lo que Dios quiso. Así que siempre deberías de pensar, ¿estaría el autor bíblico inspirado por Dios y movido por el Espíritu Santo de acuerdo con mi interpretación? ¿Ves? Eso te hace un poco más cuidadoso, ¿no? Nosotros a veces decimos algo aquí como hay un pasaje bíblico, superficie, principio, ir a la aplicación sin
siquiera hacer la pregunta. Estoy seguro de que incluso la forma en que aplico es como Dios lo quiso. Así que yo siempre estoy pensando en 2 de Pedro 1, mira el resto. No es una cuestión de interpretación propia. Versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que autoridad dual, sentido único. Y entonces me pregunto, ¿quién es el público? ¿A quién le escriben? ¿Por qué importa eso? Bueno, necesito saber quién fue el autor y quién fue el público para poder entender. En última instancia, mi siguiente pregunta, y esta es, ¿cuál fue la ocasión? Ahora, público y ocasión, número 3 y 4 allí. Esto es lo que es bueno de las audiencias bíblicas. Cuando empiezas a pensar en la audiencia bíblica y en los receptores de la palabra de Dios, no tardas en darte cuenta de que eres igual que ellos. Ellos tienen corazones humanos, tú también tienes. Ellos tienen mente, tú también. Ellos son discípulos de Cristo, tú también. Sea cual sea la ocasión en lo que lo reciben, eso va a empezar a dar vida a ese pasaje. Así que cuando predico y me preparo, me esfuerzo por pensar, ¿quién es el autor? Lo tengo. ¿Qué intenta decir Dios? ¿Quién es el público, la audiencia? Vamos a ser hebreos la semana pasada, judíos que hablan griego fuera de Roma y que están sufriendo. Luego me pregunto la gran pregunta. Esta es la pregunta más importante que mayormente me paso pensando toda la semana. Número 4. ¿Cuál es la ocasión? ¿Por qué Dios? Y este es el tipo de pensamiento que quieres tener cuando haces en tu estudio bíblico. ¿Por qué Dios en este momento, a través de este autor, para esta audiencia, escribió estas palabras? ¿Qué es lo que él quería que supieran estas personas? ¿Qué necesitaba que entendieran? ¿Qué buscaban en su corazón? ¿Por qué necesitaban esa verdad? O incluso preguntaré, ¿cuál es la contribución única de esta parte a las escrituras? ¿Por qué escribió Dios esto? Así que mi semana la he agotado mucho, no solo porque Dios escribió lo más grande como la carta o el libro, sino estoy preguntándome por qué escribió este pasaje en este momento para estas personas. ¿Por qué necesitan saberlo? Porque una vez que lo consiga, bueno, ahora se me es fácil pensar para mi propia vida, pero antes de que antes de que pueda entender eso, es difícil aplicarlo en mi propia vida porque no lo entiendo, lo pienso incorrecto. Así que si tú quieres saber qué es lo que me mantiene constantemente enganchado, lo que quiero decir literalmente, si me ves distraído alguna vez, si no estoy pensando en alguna oveja o algo así, normalmente estoy pensando en mi pasaje para el domingo. Y normalmente pienso, ¿qué es la ocasión? Como la semana pasada, ¿por qué el autor de Hebreos sintió la necesidad de introducir el comienzo de su libro para escribirle sobre por qué Cristo es superior a los ángeles? ¿Y por qué necesitaba usar 8 referencias del Antiguo Testamento? ¿Y por qué fue de los Salmos a Moisés y luego los Salmos? Ok, ¿y por qué dijo cosas positivas sobre los ángeles? ¿Y por qué puso a Cristo sobre los ángeles? ¿Y por qué lo relaciona hasta esta advertencia aquí? ¿Por qué necesita una advertencia relacionada con los ángeles? ¿Ves? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es la ocasión? ¿Qué es? ¿Por qué Dios lo escribió? En tu propio estudio bíblico puedes hacer lo mismo. ¿Por qué? Usemos a 2 de Pedro. Lo tenemos aquí solo como un ejemplo. 2 de Pedro, capítulo 1. Lo acabo de leer. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablan de parte de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, te ayudaré con esto. ¿Cómo se puede interpretar la ocasión? Bueno, ¿quién es el autor? Pedro. ¿A quién le escribió? A creyentes dispersos por Asia Menor. ¿Qué es la ocasión? 2 de Pedro 1, ¿de qué se trata todo? ¿Alguien lo sabe? Es de maestros falsos que traían sus propias interpretaciones, que inventaban verdades, que enseñaban cosas falsas y dañaban a la iglesia, y que venían diciendo que yo tenía una palabra del Señor, pero ellos no tenían una palabra del Señor. Así Pedro dice que no, la verdadera escritura viene
de algún enfoque hecho, no viene de algún enfoque de hecho del hombre, sino de Dios, pues movía sobre los corazones de los hombres y la escritura que proviene de él a través de esos autores venía de Dios. Así que él está ayudando a los creyentes a ser protegidos de los falsos maestros que actúan como portavoces de Dios, pero en realidad no decían verdades de la palabra de Dios. Entonces, contexto, ¿cuál es la ocasión? ¿Por qué lo escribió? Y entonces dices tú, pastor, pero yo leo mi Biblia siempre. ¿Y cómo llegó la ocasión de un pasaje? ¿Cómo consigo el contexto? Protégete con esto. Nunca leas versículos aislados. Deja de leer un versículo a la vez. Lees 5 versículos antes y lees 5 versículos después. Hacen tarjetas de Hallmark y escrituras de solo un contexto de un versículo. Por ejemplo, Jeremías 29:11. Sabes los planes que tengo para ti, planes para prosperar, edificarte, hacerte una gran nación. Puedes ir a la librería cristiana y encontrar eso ahora mismo. A Jeremías 29:11. ¿Cuál es el contexto de Jeremías 29:11? Si lees el versículo 9, el 10 y el 12, Dios simplemente les dice que van a pasar 70 años como esclavos. ¡Wow! Pero después de disciplinarte porque has sido muy desobediente, un día te restauré y saldrás de la esclavitud. ¿Ves? No quieres leer los versículos de forma aislada. Quieres leerlos en su contexto y preguntarte por qué Dios escribió este versículo en este contexto para esta gente en este momento. Así que hazte un favor y no leas los versículos uno a uno. Lee siempre el párrafo anterior y el siguiente para darte la oportunidad de lo que se está escribiendo. Protege los mensajes de esta prueba. Decir algo que Dios no dijo. O te daré un ejemplo de esto. Y si, como ustedes dos damas que están en una conversación, ¿ok? Simplemente es un ejemplo. Ustedes dos están en una conversación y ¿de qué les gustaría hablar? ¿De qué? ¿De qué les gustaría hablar? ¿De embarazos? Ok. Bueno, el embarazo. Ok, eso va a ser genial. Ok, ustedes están hablando de embarazo y de sus semanas y meses y bebés y dietas y preparación y todo esto. Y estás hablando y yo paso por allí y en un momento dices, en medio de la conversación de embarazo, dices una frase, una línea así que dice, sabes, yo he escuchado que a los bebés les encantan las manzanas y ahora yo sigo caminando. Toda su conversación fue sobre el embarazo, los bebés, los partos y todo lo que ustedes comentan. Y yo voy y yo vengo acá con estas otras damas y les digo, hey, yo escuché a las damas hablando y ellos estaban teniendo una conversación genial y estaban hablando del beneficio de la nutrición de las manzanas y dijeron que a los bebés les encantan la nutrición y que también les encantan las manzanas y que necesitan manzanas. De hecho, yo conocí a un agricultor que tenía manzanas, Johnny Appleseed, y es un libro, es increíble. ¿Alguna vez has pensado en las manzanas y su impacto en la humanidad y la necesidad de manzanas? Y si regresas desde el jardín, las manzanas, quizás fue el fruto prohibido. Y luego vienes con ellas y dices, hey, yo escuché que estabas hablando de manzanas y agricultura y nutrición en el jardín. ¿Ah? Pero Pastor Darren dijo que él te escuchó decir que las manzanas y los bebés les gustan las manzanas. Sí, estamos hablando de embarazo y dietas. ¿Ves lo que acaba de pasar? Yo agarré una sección, lo saqué de su contexto y luego empecé a usarla como yo quisiera. Eso es lo que hacen los predicadores todo el tiempo. Agarran un versículo, lo sacan de su contexto y dan un sermón entero que no tiene nada que ver con el contexto. Historias increíbles sobre manzanas y Johnny Appleseed y la agricultura y el jardín y la manzana y los cielos nuevos, la nueva tierra, la nutrición de las manzanas, lo bueno que son las manzanas y las manzanas verdes y las rojas y la historia de las manzanas. Pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Así es como se siente Dios cuando citamos sus escrituras fuera del contexto. Hey, eso no es lo que yo quería decir. Eso no está en el contexto. Eso no está en la ocasión. Yo hablé de bebés que les gustan las manzanas en el contexto sobre el embarazo. ¿Lo ves?
Este es el problema cuando no pensamos en la ocasión de las palabras. Eso se lo hacemos al Señor. He usado otra ilustración y si le escribo una carta de vacaciones a la iglesia y le escribí una carta entera y estaba de vacaciones en algún sitio y te escribí sobre brevemente mis vacaciones, solo un par de frases, y luego pasé el resto del tiempo escribiendo sobre la iglesia, el evangelio, el ministerio, el impacto para las almas y cómo Dios podría usarnos en este lugar y en lo que sea. Y luego tenías que obtener la carta y decirle a alguien, oh, tenemos una carta del pastor Darren. Oh, ¿en serio? ¿De qué habló? Él habló de su vacaciones. Bueno, eso es cierto, sí hablé de mis vacaciones, pero ¿ese es el objetivo de mi carta? No, fue el ministerio. ¿Cuál fue mi ocasión? Fue para escribirte acerca de el ministerio. Así que tenemos que tener cuidado que no se lo hagamos al Señor. Así que cuando yo estoy preparando un sermón, pienso, Señor, ¿qué es la ocasión? ¿Cuál es el contexto de estas palabras? ¿Cuál es el contexto que rodea estas palabras? ¿Por qué lo dijiste así en este contexto? ¿Cómo todo esto encaja? ¿Qué querías que tu pueblo, Señor, en esta ocasión, en este momento, ellos conocieran? Así que eso es lo que yo pienso. ¿Esto te ayuda? ¿Puedo darte algo de contexto? Sería como si uno de ustedes se fuera esta noche. Podrías hacer esto. María, quizás tú sí te conozco y quizás te vas al pasillo y te preguntan ¿cómo te fue el estudio de las damas? Y fue increíble. Habló de embarazo y manzanas. Me estás citando fuera de contexto. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Bueno, miren su papel. La ocasión, luego número 5. ¿Cómo avanza el autor su argumento? Así es donde tú miras las palabras, las oraciones, las frases. No voy a entrar a todo eso, Oscar te va a guiar en eso, pero la gramática, las palabras. Te voy a llevar de nuevo al 4º grado en la primaria. La gramática, las palabras, la sintaxis es cómo las palabras funcionan juntas. Así que las conjugaciones, verbos, preposiciones, sustantivos y objetivos directos y sujetos, cómo funcionan todos juntos. Cuando observas la ocasión, entonces te preguntas cómo está el autor presentando el argumento que quiere hacer en esta ocasión y en este momento a estas personas. ¿No ves que si tú estás haciendo un estudio bíblico, quizás puedas nada más leer un par de versículos y estás mirando a tu alrededor? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué es las palabras que está usando para expresarse? Estás profundizándote. Y luego lo que yo hago, si miras el número 5, hago estudios léxicos. Miro la variedad de palabras, cómo se usan en un contexto. ¿Sabes qué importante es esto? Ni siquiera puedo decirte cuántas veces los predicadores usan palabras fuera del contexto. Cada palabra tiene un contexto y quieres leerla en su contexto. Si usas una palabra fuera del contexto, podría perder su significado. Por ejemplo, usemos la palabra roca. Por ejemplo, el rock and roll, la música. Rock Hudson, un ex actor, lanza una piedra, es lanzar. Agitando el barco. Podría seguir. Quiero decir, según que tienes muchas más cosas en tu mente, la palabra roca podría usarse de muchas maneras diferentes y cada vez puede tener algo de similitud, pero tiene un contexto. Así que cuando yo estoy estudiando, no solo miro lo que significa la palabra, sino me pregunto por qué este autor en este momento usó esta palabra en este contexto para estas personas y cómo protege este contexto el significado de esa palabra. Así que estoy pensando en esto todo el tiempo, así que hago muchos estudios sobre eso. Y tú dices, ¿cómo haces eso? Bueno, ayer le contesto a alguien, ¿sabes que hay una web aplicación que se llama Literal World? ¿Lo has visto? Literal World está muy bien, tiene sus léxico. Puedes poner el cursor sobre una palabra y te muestra diferentes formas de usarla. Y luego está en línea un recurso que se llama Bible Study Tools, que puedes también poner tu cursor sobre las palabras. Yo uso Logos. Así que tengo una base de datos de como 20,000 volúmenes y tengo todos esos lexicons y luego oigo, Philo usó esto en el año 132 y miro muy atrás. Pero solo en un estudio bíblico básico, solo obtengo un léxico en línea y sinceramente con Google y chat, puedes preguntarle al internet, dame el rango léxico de esta palabra, de comentarios críticos, de comentarios exegéticos,
ya sabes, y probablemente obtengas algunas referencias. Solo tienes que comprobar tus referencias y pedir las referencias. Pero si piensas en trabajo de léxico, intentas ver las palabras en su contexto, estoy pensando en eso todo el tiempo. Y por último, el 6, y luego hablaremos de ello, meditación. Pongo meditación, marinación, iluminación, implicación, implementación, aplicación. Y creo, déjame decirte lo que yo creo acerca de la predicación. Yo creo en la predicación pastoral. Así que yo soy un pastor y lo más importante que hago es predicar, pero eso no es lo único que hago, porque primero soy un pastor antes de que sea yo un predicador. Así que Dios me hizo pastor. Y lo que él llama un pastor es predicar y alimentar. Así que los pastores alimentan, guían, protegen y guían. Así que probablemente lo más importante, lo que yo hago durante la semana es el evento de predicación. Pero esto está lejos de lo único que hago, porque soy un pastor. Primero, yo soy un pastor. ¿Por qué importa eso? Porque esta última sección que tengo, marinación, iluminación, implicación, aplicación, estoy pensando en que una vez que tengo el texto correcto, una vez que conozco el autor y el público, el significado y el contexto y las palabras y las frases y la gramática, la sintaxis, y normalmente trato en griego original o en hebreo original y lo diagramo en hebreo y lo diagramo en griego, y estoy haciendo muchas cosas que tú no vas a hacer aquí. Pero cuando tengo esto, no me limito a pensar, bueno, ¿cómo saco este sermón para que sea un gran sermón? Otros hombres lo han dicho, pero estoy pensando en cómo puedo meter esto en tu corazón, cómo puedo meterlo en tu mente, cómo lo puedo incluir en tu semana. Así que estoy pastoreando públicamente. La predicación pastoral está en primer plano. Estoy pensando en las implicaciones, estoy pensando en las aplicaciones y la implementación. Así que me pregunto, ¿qué quiere hacer el Señor en mí? ¿Qué quiere hacer en nuestro pueblo, nuestra gente? Y entonces me pregunto, ¿qué quería hacer en el corazón de este público original? ¿Qué era lo que él más le preocupaba en su corazón, en su mente? ¿Y cómo sería eso si estoy entre dos mundos? ¿Cómo podría unir el mundo bíblico y traerlo a nuestro mundo y dártelo? Así que solo hay que ver algunas de mis preguntas aquí. Marinación, deja que el texto se absorba. Iluminación, pidiendo al Espíritu que influya en tu corazón. Implicación, ¿cómo afectó esto a la audiencia original? Solicitud, mira algunas, o aplicación, mira algunas de estas preguntas de aplicación. ¿Qué verdad debería creer? ¿Qué promesas debo reclamar? ¿Qué pecado debo confesar y abandonar? ¿Cómo debería amar, servir, perdonar, cambiar? ¿Lo entiendes? Cuando estoy pensando en preparar un sermón, como usar, por ejemplo, Hebreos la semana pasada, porque ustedes lo tienen fresco en su mente, el contexto era una advertencia sobre un compromiso para que regresaran al judaísmo. Y el judaísmo se reflejaba en cierto modo en esta exaltación de la apreciación de los ángeles y la revelación. Bueno, podría simplemente decirte eso y decirte, bueno, estos son los judíos, estos son los hebreos, pero como pastor no estoy pastoreando a esa congregación, yo estoy pastoreando a esta congregación. Así que pienso, bueno, si eso fue una tentación en su corazón, eso debe ser cierto para todos los corazones humanos, porque todos los corazones son iguales teológicamente. Así que pienso, bueno, si esta fue la tentación para su corazón, no vamos a caer en la tentación de volver al judaísmo, pero sí podemos sentirnos tentados a volver a un cristianismo menos costoso. ¿Ves lo que estoy haciendo? Pienso pastoralmente cómo llevo esta verdad a esa audiencia, a esas personas y a lo que Dios quería en sus corazones, y cómo puedo llevarla a nuestro corazón para nuestros beneficios, que sea igualmente como para los hebreos. Y eso es predicación pastoral, eso es pastorear predicando. Estoy pensando, predicando y pastoreando al público. No solo intento transmitir información, yo quiero que vayas cambiado, quiero que vayas transformado, quiero que tengas la Biblia y la palabra de Dios que lleguen adentro de ti para que seas más piadoso, para que seas mejor para la próxima semana. Para mí predicar, y a veces eso literalmente me lleva como 10 horas. Pensar en un texto y encontrar la manera de proteger la integridad de la intención del autor, y luego extraer la implicación y aplicarla sin alterar el significado en absoluto. Pero
eso es lo que se supone que deben hacer los pastores. Se supone que debemos alimentar a nuestra gente y cuidarla para que crezcan. Miren Colosenses 1. Te lo enseñé hace unas semanas, pero vamos a verlo de nuevo. Y entonces termino. Así para que ustedes, damas, puedan recoger a sus hijos. Si podían ver este pasaje, Colosenses 1:28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Así que la idea de la finalización es la madurez. La predicación pastoral exige que este texto llegue a ti. Juan Calvino lo dijo así: es una cosa amar predicar. Otra muy distinta es amar a quienes predican. Eso es diferente. El pastor Richard Cowell, su antiguo pastor, uno de los mentores. Pastor Richard, su pastor anterior, él dijo, era uno de mis mentores, que le había dicho que habíamos creado una predicación de pastoreo público. Así que predicar es lo que yo hago, pero pastor es lo que yo soy. Entonces, cuando yo estudio como un pastor. Eso influye toda mi preparación. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Quieren un pasaje? ¿Hay algo que yo dije que quizás quieres que yo ampliara? Básicamente, eso fue... Ustedes estuvieron corriendo dentro de mi corazón. Siento como que era un tiempo de reflexión. ¿Eso les ayudó? ¿Hay algún pasaje que estudias y quizás a mitad de la semana y piensas, bueno, no entiendo la ocasión y quizás no puedes entenderlo como por qué lo escribieron así? Y a veces tienes que comenzar de nuevo. Bueno, sí. Ya, a veces he predicado algo diferente en otra semana y me di otra semana de nuevo para estudiar y predicarlo, sí. O a veces no duermo toda la noche, me ha pasado bastante, donde hay unos textos que se entienden, como Pablo es así, Pablo y yo nos llevamos muy bien, Juan mejor, Hebreos no somos amigos todavía, no hemos desarrollado una buena relación. Y si tomas la Biblia en tu propia experiencia y quizás hablando de los pastores y hablarlo contigo y bueno, y lo digo yo para mi propio estudio, como qué género de libro, porque cada género es diferente. ¿Cuál ha sido más difícil para ti para estudiar? Hebreos. Sí, realmente Hebreos. Hebreos ha sido realmente lo más difícil. Sí, Hebreos ha sido lo más difícil para mí. Apocalipsis también es difícil. Juan y Apocalipsis pueden hacer difícil unos pasajes, especialmente cuando estás tratando en la literatura apocalíptica. Así que los proverbios, los salmos, las ocasiones están bien. He predicado los proverbios, los prediqué en mi otra iglesia por 2 años. Y puede ser un buen reto. Uno de los profetas también menores puede ser un reto. Bueno, vamos a orar. Señor, oro para que nos llames ante ti, Señor, para orar y levantes más predicadores y trabajadores y pastores. Hay tantas iglesias necesitadas, tantas zonas necesitadas, tantos lugares en el mundo que necesitan enviar a estos exponentes, Señor, y que tú levantes más hombres. Gracias por estas mujeres. Solo su amor por la palabra es un gran ánimo para mí. Así que bendícenos
en aprender para conocerte en los días venideros. En tu nombre. Amén.